Salmo número 40. Y esta semana estamos terminando el tema de la providencia divina, la cual hemos basado con el pastor David en el libro de Ruth. Espero yo que usted, este recorrido por el libro de Ruth, estas 3 domingos, 2 semanas, sea algo que nutra nuestra fe, algo que nos llene de esperanza. Hemos escuchado cómo Dios ha ministrado a través del mensaje también y ha puesto fe en el corazón de muchas personas, como la vida de Noemí ha hablado, la vida de Ruth está hablando, ¿verdad? La vida de Booz está hablando, como la palabra de Dios nos está hablando a nosotros. Y terminamos esta parte de la providencia divina, empezamos esta semana de equipamiento, como le hemos llamado con Pablo y con Valeria, nuestros invitados de esta semana, donde vamos a estar siendo equipados por los profetas. Así que es una gran bendición la que estamos viviendo en este tiempo. Pero quiero leer el Salmo 40 y dar antes de ir al libro de Ruth, un par de fundamentos más o recordar algunos fundamentos de lo que es la providencia divina. Y vamos a leer desde el versículo 1 del Salmo 40. Dice la Biblia: yo puse mi esperanza en el Señor, y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Me sacó del hoyo de la desesperación, me rescató del cieno pantanoso y plantó mis pies sobre una roca. Me hizo caminar con paso firme. Puso en mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos vieron esto y temieron y pusieron su esperanza en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor y no en gente soberbia y mentirosa. Tú, Señor mi Dios, has pensado en nosotros y has realizado grandes maravillas. No es posible hablar de todas ellas. Quisiera contarlas, hablar de cada una, pero su número es incontable. Las ofrendas y los sacrificios no te agradan. Tú no pides holocaustos ni ofrendas de expiación, pero me has abierto los oídos. Por eso dije: aquí vengo ya. En el pergamino se habla de mí. Hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Tu ley la llevo dentro de mí. He proclamado tu justicia ante la gran multitud, y tú, Señor, lo sabes muy bien. No he refrenado mis labios. Mi corazón no ha ocultado tu justicia. He dado a conocer tu fidelidad y tu salvación. Nunca en la reunión de mis hermanos dejé de hablar de tu misericordia y tu verdad. Señor, no me niegues tu misericordia. Permite que siempre me acompañen tu misericordia y tu verdad. Y lo vamos a dejar ahí. Amén. Muy bien. Un salmo que espero que les bendiga y lo usemos como parte de nuestro devocional, quizá en los próximos días, ponerlo en oración, ponerlo en nuestra meditación de cada día. Pero el salmista empieza, el rey David dice: yo puse mi esperanza en el Señor. ¿Sí? Y si algo queremos transmitir con este mensaje de la providencia divina es que pongamos en el Señor nuestra esperanza, que estemos confiados en Él, que el Señor ha provisto todas las obras de esa providencia, ¿verdad? Que como dice el catecismo menor que leímos hace 2 semanas, las obras de la providencia de Dios son su muy santa, sabia y poderosa preservación y gobierno de todas sus criaturas y de todas las acciones de estas, ¿sí? Las acciones de Dios, que a través de su poder, a través de su sabiduría, a través de su soberanía, a través de su gobierno, dice, hacen y suceden para preservar a sus hijos y para preservar sus acciones, para preservar sus caminos, para preservar todas aquellas cosas que aún en nuestros errores, aún en nuestros pecados, aún en nuestras malas decisiones, Dios mantiene su mano sobre nosotros y mantiene el destino que ha trazado para nosotros. Aún cuando nosotros mismos tengamos malas decisiones, ¿sabe? Un error de Dios no anula la soberanía de Dios. Perdón, editemos eso, bórrela. Un error nuestro no anula la soberanía de Dios. Amén. Una mala decisión nuestra no anula la soberanía de Dios. Ni el pecado más cruento que podamos cometer anula la soberanía de Dios. Nada puede anular la soberanía de Dios. No hay diablo,
no hay hombre poderoso en esta tierra, no hay país que pueda tener la riqueza y las armas más destructivas, ¿verdad? No hay personaje que por muy líder mundial que sea pueda anular la soberanía de Dios sobre todas las cosas, sobre los tiempos, sobre el universo, sobre este mundo y sobre tu vida. Amén. Nada puede anular esa soberanía divina. Nada puede torcer ese plan de Dios, porque Dios es el Dios de la historia. Este es el universo. Hay que recordar siempre esto, ¿sí? Recuerde esto siempre. Este es el universo de Dios. Amén. Este es el universo de Dios. No es el universo de la conferencia de Davos o del grupo de, ¿cómo se llama?, de Hilderberg o de los Rothschild, nada de eso, o sea, ¿verdad? No es el de la OPEP ni de los jeques árabes, ¿verdad? Ni de los partidos grandes en otras latitudes, en Asia. Este es el universo y este es el mundo de Dios. Y estas son las naciones de Dios. Así que este es el universo y este es el mundo de Dios. Amén. Y por lo tanto esta es la historia de Dios. No es tu historia, no es mi historia, ni la historia de ninguno de los que hoy podamos tanto admirar como criticar, como amar, como odiar, ¿verdad? Es la historia de Dios. Amén. Y lo que nosotros podemos entender a través de la providencia divina es que Dios escribe esa historia. Amén. Dios ha escrito ya esa historia. Y puede ser que dentro de todo ese gran universo que se sostiene por la palabra de su poder y se sostiene por el gobierno divino, ¿verdad? Nosotros estamos ahí como hijos amados de Dios, ¿verdad? Transitando en las obras que Él preparó de antemano para que caminemos en ellas. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Vaya conmigo ahora a la carta a los Romanos, capítulo número 8, y leamos unos versículos también de esta carta. Dice, capítulo 8, verso 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Entendamos este versículo en nuestro corazón. Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que aman a Dios, es decir, los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también los glorificó. Verso 31. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir a esto? Dice otra versión. Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá en contra de nosotros. Que si Dios ya tiene un plan para nuestra vida, si Dios ha trazado un plan para nuestra vida, si Él tiene un destino para nuestra vida, no hay nada que pueda oponerse a ello. Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá en contra de nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Qué podrá entonces separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte, somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nada nos podrá separar de ese amor. Desde el momento en que el apóstol Pablo empieza a declarar, sabemos que Dios dispone todas las cosas para nuestro bien, y luego
va avanzando en estos versículos y empieza a decir, ok, ¿qué puede entonces a nosotros afectarnos en esta obra maravillosa de Dios en nuestras vidas? ¿Nos podrá separar acaso de ese amor y del plan que está diseñado por ese amor en nosotros? La tribulación, la angustia, la persecución, la hambre, la desnudez o la espada, la guerra. ¿Qué nos podrá separar de ese amor? Y luego el mismo Pablo dice, por lo que estoy seguro, ¿sí?, que no hay nada que haya sido creado en este mundo, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada, dice, nada me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, del amor de Dios que ha mostrado a través de Jesucristo. De esta manera nosotros tenemos certeza de que todas esas obras de Dios, ¿sí?, que todas esas obras que Él hace por su providencia divina, por ese plan que Él ha trazado para nuestras vidas, ¿sí?, y que Él usa para nuestra preservación, usa para que se lleve a cabo el plan de Él para nuestras vidas, se van a cumplir siempre. Amén, siempre. Hay dos cosas que quiero que hoy enfatizar en cuanto a este mensaje y lo que hemos escuchado en los domingos anteriores, en la providencia de Dios. La providencia de Dios incluye estos dos conceptos. Uno le voy a denominar, o le vamos a denominar concurrencia, ¿sí? Y concurrencia podemos identificarlo, más que explicarlo, para no trabarme acá, lo vamos a explicar con esta imagen. Perdonen que el módulo de este lado se nos fue y tal vez no va a estar tan claro la pantalla, ¿sí? Pero no sé si alguien identifica qué es esto, ¿verdad? Esas son las afluentes del río Mississippi. El río Mississippi en los Estados Unidos termina acá en Nueva Orleans hacia el Golfo de México. Aquí es donde confluye, a donde concurre todas estas afluentes, todo este mapa de afluentes, riachuelos, ríos, tomas de agua, nacimientos de agua. ¿Cómo es que le llaman allá en la costa? ¿Sí? En la toma, ríos un poco más grandes, ríos que van creciendo, ríos que se alimentan de ríos, ríos que se alimentan de arroyos y que van creciendo y luego van conectando todos a una sola, vamos a decir, a una sola afluente que es el río Mississippi, ¿verdad? Hasta que todo eso llega a desembocar al Golfo de México en la ciudad de Nueva Orleans. Esta es la concurrencia de la providencia divina. Una gota de agua, por ejemplo, ¿verdad?, que se evapora en el Golfo de México en el verano, podría tardar más o menos un año en volver a regresar ahí. Se evaporaría, iría en forma de vapor hacia las nubes, en el verano se evaporaría, en el otoño se precipitaría, ¿verdad?, en las montañas, en el invierno se congelaría, en la primavera se descongelaría y empezaría un recorrido por alguno de esos puntos que parecían como venas, ¿verdad? Esas terminales, empezaría su recorrido hasta llegar a la fuente principal y llegar al destino que tiene ya por naturaleza. Eso es concurrencia. Todas las cosas ayudan a bien para los que Dios ama. Todas las cosas confluyen en un momento determinado para llegar a entender que Dios todo lo tenía ya trazado, predeterminado, ¿verdad? Para que llegue a ese momento donde sucedió ese bien de Dios. Sucedió ese bien que Dios quiere para nosotros. Entiendo entonces cómo es que todas las cosas me llevaron a tener un momento donde sabía que ya no había argumento, ya no había alguna idea preconcebida en mi cabeza o en mi corazón para poder darle paso a la verdad del Evangelio. Porque ese es el bien. Ese es el bien, conocer a Cristo Jesús, conocer a Dios. ¿Sí? Ese es el bien en nuestra tierra, aquí en esta tierra. Mi porción en esta tierra, dice el salmista, es Jehová.
y nada, y fuera de Él no deseo nada más. Ese es el bien para mí, conocer a Dios, conocer a Jesucristo. Por supuesto que yo podría decir, pero el bien para mí es tener prosperidad, para mí el bien es tener mucho dinero, ¿sí? Tener felicidad todos los días. Pues usted no lo sabe. Usted no sabe si tener mucho dinero lo desvía del Señor. Usted no sabe si tener mucho pegue lo desvía del Señor. Amén. Gracias a Dios a mí no me pasó. Ahí le explican a Tom porque es algo guatemalteco, Tom. Y a Cheryl también. Bueno, Cheryl lleva muchos años aquí en Guatemala ya. Es algo que usted no sabe. Usted tiene una idea en el deseo de su carne, en el deseo de los ojos, en la vanagloria de la vida, que puede identificar como algo bueno, lo puede identificar como un bien, pero no sabe usted si eso es un bien para usted. Por lo tanto, aún entonces un momento de crisis, un momento de tribulación, un momento de dolor, un momento de pérdida, una temporada donde tal vez las cosas se pusieron muy difíciles, como la hambruna de la viuda que decía David, que mencionaba en el tiempo de la ofrenda. ¿Quién podría decir que para una viuda y su hijo que tenían su último poco de harina y su último poco de aceite en una vasija, significaba eso, que significaba ya la muerte? Porque ella lo dice, esto es lo último, ya no hay más harina, primero ya no hay más dinero, y si hubiera dinero no hay más harina, ¿va? No hay molino, no hay panaderías ya, la cadena económica está totalmente frenada y paralizada, ya no hay para ir a comprar, ¿verdad? No hay producción, no hay mercado, nada. Entonces es lo último que vamos a comer y después nos vamos a dejar morir. Y en ese momento, ¿qué sucede? Llega el profeta de Dios. Uno ve el milagro, por supuesto. Uno ve, qué lindo, que la harina no escaseó, el aceite tampoco, ¿verdad? Hasta que hubo nuevamente lluvia sobre la tierra. No, es que una viuda y su hijo conocieron al Dios Altísimo. Y el mismo Señor Jesucristo lo menciona en el Evangelio. El mismo Señor Jesucristo hace mención de ellos en el Evangelio. Dice del profeta, había muchas viudas seguramente en toda esa región. Pero el profeta llegó a la casa de la viuda de Sarepta de Sidón. ¿Por qué fue eso? ¿Para que tuviera comida? ¿Para que la mujer no se muriera? No, para que conociera a Dios. Es para que conociera al Dios Altísimo, al Dios proveedor, al Dios que hace milagros, al Dios que puede mover el cielo y la tierra para alcanzar a alguien que Él quiera alcanzar. El mismo David dice en su salmo, en el Salmo 40 que leímos, el rey David dice, ¿verdad? Me sacaste, dice, del cieno, del lodo cenagoso. Dios puede ir a un pantano, Dios puede ir a una catacumba, Dios puede ir ahí a cualquier antro, ¿verdad?, de perdición, a rescatar a alguien que Él quiera rescatar. Y puede usar a cualquiera para darle a conocer a Dios a cualquier persona. Esa es la providencia divina y esa es la concurrencia, como lo que mirábamos ahí, ¿verdad? Muchos ríos llegando, yo no sé si usted puede identificar la providencia divina a través de esa concurrencia, de empezar a ver cómo Dios preparó caminos muchos años atrás, personas con las que se iba a topar, gente que conoció tal vez antes y ahora son de bendición para su vida. Si usted puede ver el esposo que Dios le regaló, la esposa que Dios le regaló, porque lo llevó al Señor. Amén. Si ustedes jóvenes pueden ver a los papás que tuvieron, porque aunque podían ser insoportables, los han mantenido
en la línea del Señor. ¿Podemos nosotros ver la mano de Dios en nuestras vidas? Eso es lo importante. Podemos ver la providencia divina. Podemos ver esta concurrencia que es parte de la providencia divina, donde todas las cosas ayudan a bien a los que Dios aman. Todas las cosas, todas las cosas. El día malo, la tribulación, el hambre, la espada. Dice, nada me va a poder separar del amor de Cristo. Pero esto no significa que sea un apego emocional. Está diciendo, nada me puede a mí alejar del entendimiento y de la convicción de que Dios me ama. Nada me puede a mí separar de esa convicción de que Dios dio su vida, dio la vida de su Hijo Jesucristo por mí. Nada me puede separar de que Dios tiene un plan para mí y sus planes son de bien y no de mal, para darme un futuro y una esperanza. Nada de lo que está sucediendo en mi presente me puede separar de eso. El segundo concepto que quiero enfatizar es la provisión. Providencia usa las mismas raíces o las mismas palabras para lo que es provisión, ¿sí? O sea, una visión, ver de antemano. La Biblia, por supuesto, dice al varón de la casa, al hombre de la casa, a que sea un proveedor, dice, para su casa. Debe ser un proveedor, dice. El que no provee para su casa, dice, es peor que un incrédulo. Pero dice, él va a proveer para su casa. ¿Qué es lo que está diciendo? Él mira. Por eso es que muchas veces el hombre, en esta responsabilidad que tiene de ver y decir, híjole, me va a hacer falta mañana algo. Tengo que conseguirlo, tengo que proveer, tengo que planear, tengo que pensar cómo llegar a tener esa provisión para mi casa. ¿Sí? A veces él dice, a veces toca, ¿verdad?, que el hombre sea un poquito ahorrativo. A veces la esposa dice, no, es que es tacaño, ¿sí? Es que es algo agarrado. No, a veces él tiene que entender, tenemos que entender en qué momento él dice, no, voy a proveer, voy a hacer una provisión para lo que va a venir al fin de mes o a fin de año o dentro de 3 meses o 6 meses. ¿Por qué? Porque él está tratando de ver esa provisión de algo que va a suceder más adelante. Tengo que hacer provisión porque el carro se va a descomponer. ¿Sí? Usualmente esto pasaba, por lo menos en épocas donde la familia estaba más definida, donde los roles estaban más definidos, digámoslo así, donde decía, si le daban un carro a la señora, y por favor no se sientan mal, así es, o sea, es parte de esa naturaleza, pero le daban el carro a la señora, ella no se fijaba si le habían hecho servicio, si le habían cambiado el aceite, si tenía la presión de llantas, nada de eso, ¿verdad? Ella solo media vez encendía y caminaba, lo agarraba. ¿Sí? Porque ella lo que quiere es el logro del momento. Esa es parte de su chispa, es parte de su gracia. La gracia que Dios le dio ella quiere en ese momento que las cosas sucedan en el momento. Entonces, para eso Dios le dio un ayudo idóneo. ¿Sí? Le da su ayudo idóneo que le dice, mira, hay que prever, ¿sí? Hay que hacer una provisión. El carro tiene que parar en algún momento, tiene que ir a un servicio, hay que gastar en el servicio para después no gastar en una reparación mayor o se quede uno sin carro y venga un problema más grande, ¿sí? Entonces, ya me enredé ahí para poder enfatizar esta parte, la provisión. Providencia es también provisión. Dios ha hecho provisión en su providencia, Él ha hecho provisión para nosotros. Ha hecho provisión para sus hijos, ha hecho provisión para su pueblo, para los momentos duros, para los momentos difíciles, para los momentos de tribulación. Ha hecho provisión para los momentos de necesidad. Y por supuesto, ha hecho provisión para cada día de nuestra vida. Pero podemos confiar que Dios tiene provisión para los momentos difíciles, porque en la providencia de Dios, Él ya ha planeado que todas las cosas sean para nuestro bien. Me estoy explicando. Entonces Él ha hecho esa provisión, es un sustento
Porque Dios, todo aquello que Él ama, como cualquiera que puede amar algo, todo lo que Dios ama, Él lo sustenta y lo preserva. Amén. Si Dios te ama, Él te sustenta y te preserva. Por eso es que si uno se despierta y dice, si Dios me dio vida hoy, ¿sí? Hay algo, hay un plan de Dios, ¿sí? Aquí no hay azar, aquí no hay fortuna, aquí no hay suerte. El mundo nos ha hecho creer a muchos en algún momento determinado que todo se trata de la suerte que tiene o el azar. Miren, nada es al azar en el Señor. Nada tiene despropósito en el Señor. Pero ¿por qué le pasó esto a alguien bueno? ¿Por qué le pasó esto a un buen papá que falleció su hijo? ¿Por qué le pasó esto a un buen hijo, verdad, que perdió a su papá? No hay despropósito. Todas las cosas ayudan a bien. Esto es un camino de fe. Y cuando nosotros caminamos en esa fe, entendemos que Dios sostiene y preserva todo lo que Él ama. Amén. No solo el origen, no solo es que Dios le dio cuerda y empezó a caminar el universo, Él lo sigue preservando y lo sigue sustentando. No solo te hizo nacer, te ha preservado y te ha sustentado durante todo ese tiempo y ha tenido provisión para ti. ¿Sí? Todo. Él lo crea, todo lo que Dios crea también lo preserva. ¿Sí? Desde el aire que respiramos, que es gratis, hasta la necesidad más pequeña que puedas tener de pan, de sustento físico, no digamos de sustento espiritual, no digamos de su amor, de su presencia, de su palabra. ¿Sí? Él todo lo ha provisto en esa providencia divina. Y ahora sí, entonces vayamos a nuestros personajes principales en el libro de Ruth. Ruth capítulo número 4, con el que estamos cerrando el día de hoy. Booz, dice, se dirigió a la entrada de la ciudad y allí se sentó en ese momento, capítulo 4, verso 1. Booz se dirigió a la entrada de la ciudad y allí se sentó. En ese momento vio pasar al pariente del cual le había hablado Ruth y le dijo, hermano, ven y siéntate aquí conmigo. El pariente fue y se sentó. Entonces Booz llamó a 10 de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense también con nosotros. Y en cuanto ellos se sentaron, Booz le dijo a su pariente, Noemí ha vuelto de Moab y vende una parte de las tierras que fueron de nuestro pariente Elimelec. Creo conveniente que lo sepas y te sugiero comprar sus tierras, teniendo como testigo aquí a los presentes ancianos de mi pueblo. Si quieres comprar, compra. Si no quieres comprar, dímelo, pues tengo que saberlo. Y es que nadie más puede comprar sino solo tú y después de ti yo. Esa palabra comprar es más conveniente la palabra redimir. Nadie puede redimir sino solo tú y después yo soy el segundo en la ley de Moisés, ¿verdad? Para poder redimir. Y el pariente respondió, está bien, compro el terreno. Entonces añadió Booz, al comprar las tierras de Noemí, debes también tomar por mujer a Ruth, la moabita, que fue mujer del difunto, para que la posesión siga a nombre de su esposo muerto. Entonces el pariente respondió, si es así, no puedo comprar las tierras porque no quiero poner en riesgo mi heredad. Compra tú o redime tú, te cedo mis derechos. Desde hacía mucho tiempo había una costumbre en Israel que en una compra por rescate o en una redención, una de las partes se quitaba su sandalia y se la daba al otro. Con este acto se confirmaba el trato ante todo Israel. Así que el pariente se quitó el zapato y le dijo a Booz, toma tú posesión de las tierras. Entonces Booz le dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos de que hoy le compro o redimo a Noemí todo lo que fue de su esposo Elimelec y de sus hijos Quelión y Malión. Además, tomo por esposa a la moabita Ruth, que fue mujer de Malión, para que la posesión siga a su nombre o a nombre de su esposo muerto y su memoria no se borre de entre sus hermanos ni de su ciudad. Ustedes son testigos hoy de este acuerdo.
El pueblo y los ancianos que estaban a la entrada de la ciudad dijeron: somos testigos que el Señor permita que la mujer que llega a tu casa sea como Raquel y Lea, las cuales levantaron como pueblo a los israelitas. Que seas tú un hombre ilustre y distinguido en Efrata y en Belén. Que el Señor te conceda tener con Ruth muchos hijos, como se los concedió a Fares, el hijo de Tamar y Judá. Y así fue como Booz tomó a Ruth por esposa y se allegó a ella, y el Señor le concedió quedar embarazada y dar a luz un hijo. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor, que te concedió tener un nieto que te rescatará. Su nombre será celebrado entre los israelitas. Ese niño te infundirá nuevos ánimos y te brindará apoyo en tu vejez. Tu nuera, que te ama y dio a luz ese niño, es de más valor para ti que 7 hijos. Noemí tomó al niño y lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Y las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo. Y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Yesé o de Isaí, que fue el padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares fue padre de Hezrón, Hezrón fue padre de Ram, y Ram fue padre de Aminadab. Aminadab fue padre de Nazón, y Nazón fue padre de Salmón. Salmón fue padre de Booz, y Booz fue padre de Obed. Obed fue padre de Isaí, e Isaí fue padre del rey David. Amén. Cuando vemos esta lectura y ahora el cierre, ¿verdad? Porque en 4 capítulos está pasando más o menos posiblemente 20 años, ¿verdad? O sea, están pasando bastantes años. Vemos cómo la providencia de Dios, en la providencia de Dios hubo un hambre, consecuencia de que el pueblo de Israel se apartó de Dios, porque así empieza el libro de Ruth. En el tiempo de los jueces hubo hambre en aquella tierra, porque en el tiempo de los jueces Israel se volcaba su corazón hacia los ídolos, volcaba su corazón hacia otros dioses. Y entonces parte de esa consecuencia del pecado que estaba escrita en Deuteronomio 28 y que había sido dictada por mano de Dios, por la voz de Dios en mano de Moisés, decía: vendrá, habrá sequía, ¿verdad? Lo que sucede luego en tiempos del rey Acab y el profeta Elías. Habrá sequía y la tierra no va a dar fruto, no va a haber cosecha, no va a haber comida, habrá hambre. Y esto sucedió en esos momentos. Y esta hambre obliga a una familia a migrar, obliga a una familia a salir de su tierra, de su parentela, ¿verdad? Y lo lleva hasta una nación que se llama Moab. Moab es una nación que nace del resultado de pecado, de un pecado grave delante de Dios, porque los moabitas, junto con los amonitas, son descendientes del incesto de Lot con sus 2 hijas. Algo que incluso la misma ley decía: ningún moabita, ningún amonita entrará a la presencia de Dios. No podían entrar porque eran resultado de una descendencia que tenía una maldición, producto, como les digo, de incesto, de las costumbres que venían de Sodoma y Gomorra. Amén. Pero Dios tenía un plan para los moabitas también, un plan de redención. Dios tenía una forma de manifestar que Él quiere redimir también a esas naciones. Que su gracia, donde abundó el pecado, dice, sobreabundó su gracia, que su gracia podía alcanzar a esas personas que estaban que tenían esa ascendencia y tenían esas maldiciones ancestrales. Él quería mostrar su misericordia. Y entonces una familia temerosa de Dios, porque se mira que Noemí, ¿verdad?, que es la persona o el personaje principal en este tema de la familia, que se va a Moab, ¿verdad? Era una mujer que temía a Dios y que guardaba la ley de Dios en su corazón. Y allá le pasa, no solamente están saliendo como migrantes, ¿verdad?, como algo que es difícil, que es duro. Nosotros sabemos de qué se trata eso aquí en este país. Dejar la tierra, dejar a los parientes, ¿verdad?, irse a buscar pan a otro lado.
a otro país. Y allá muere su familia, muere su esposo, mueren sus hijos. Y se queda con dos nueras. Y de las dos nueras, pues una se apega a ella, una le dice a esa declaración tan poderosa que tiene, ¿verdad? Donde dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. A donde quieras que tú vayas, yo iré. Y donde quiera que tú mueres, yo también moriré. Casi que está diciendo, era su confesión de fe. Lo que nosotros es decir hoy, Jesucristo es mi Señor. ¿Sí? Estoy muriendo al mundo, estoy muriendo a la vida vieja, ¿verdad? Estoy muriendo al pecado, estoy muriendo al dominio de Satanás para ahora vivir para Cristo Jesús. Esa fue su confesión de fe en ese momento. Porque era una mujer obviamente de un pueblo pagano, de un pueblo idólatra, de un pueblo que no conocía a Dios, que no conocía a Jehová. Así que ella en ese momento hace su confesión de fe, su profesión de fe, ¿verdad? Y se va con Noemí de regreso, ¿a dónde? A Belén, a la ciudad del gran rey. Todo esto nos habla a nosotros, nos da un simbolismo que nos habla a todos nosotros. Llega ahí nuevamente, pero ahora la circunstancia de Noemí es diferente. La tierra aquella que había quedado abandonada, ella no la puede trabajar. La posesión que era heredad de los hijos de Israel, ¿verdad? Que ella tenía, ahora ella no puede trabajarla, no tiene esposo, no tiene hijos, no tiene heredad. Y la herencia es algo muy importante en la ley de Dios, en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel. La herencia era muy importante, porque no se podía quedar eso como ¿cómo diríamos hoy? Como un intestado. La herencia tenía que conservarse. La herencia debería perdurar, pero ahora ella no tenía hijos a quién dejarle esa herencia. Ella no podía perdurar el nombre de su familia, ni de su esposo, ni de sus hijos dentro del pueblo de Israel. Así que necesita un recurso que la misma gracia de Dios provee a través de su ley que se llama la ley de la redención, del pariente, ¿verdad? Que redime, del cual ya escuchamos, y la semana pasada Pastor David habló acerca de eso, y que hoy estamos viendo ya esa conclusión, como Booz dice, redime a Noemí, a Ruth por supuesto, y redime la herencia. Ahora hay una diferencia entre los dos parientes, ¿sí? Que uno es el pariente natural, uno es el pariente, vamos a decir, de la sangre, el natural. Y ese pariente natural le dice, cuando Booz, le dice, tú eres el primero en redimir, el que tiene el derecho de redimir, él dice, sí, voy a redimir. Claro, él entiende que Noemí no tiene hijos, entonces él está adquiriendo en su forma natural más tierra para su propia casa. Él entiende que está aumentando, ¿verdad? Vamos a decir, compre con poco más, algo así. ¿Sí? Está agarrando una ganga, ¿sí? Una buena oferta. Pero Booz le dice, pero acordate que hay una esposa. O sea, esto no es una ganga, esto no es un buen negocio que te está saliendo. Esto es un acto de amor. Esto es un acto de gracia, esto es un acto de misericordia. Tienes que tomar a Ruth como tu esposa porque ella era la esposa del hijo de Noemí y su hijo va a ser el heredero. El hijo que de esa mujer va a ser el heredero, el que tomará la herencia, porque el nombre de Booz, el nombre de Elimelec y de Malión, ¿verdad? No puede perderse dentro de Israel. Esto es un acto de sacrificio, esto no es un buen negocio que te salió, donde vas a comprarle a una viuda porque ya no tiene más remedio, sino más bien te estás echando a cuestas, ¿verdad? Por amor a ella, a Ruth y al hijo que va a tener Ruth, que no va a tener tu nombre, por así decirlo. Y vos, ¿por qué lo hace?
obviamente un hombre de Dios, un hombre que ama a Ruth, y por amor a Ruth dice, está bien, no hay problema, solo que tengo que usar un pequeño truco para poder yo tener el premio mayor, ¿sí? Para poder obtener yo esta bendición de poder redimir a Noemí, de poder hacer a mi esposa Ruth y también cumplir con algo que era parte de ese amor, de esa gracia, de eso que a veces para nosotros es difícil si no lo vemos en el espíritu, que era dar a alguien más con sacrificio, hacer un sacrificio por alguien más. Y en este caso por la memoria, ¿verdad? De que eran los hijos de Noemí. Entonces este es un acto de gracia. Y si nosotros lo vemos, es un ejemplo de lo que hace nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? De repente, para el diablo, nosotros somos un buen negocio nada más. Algo que se usa, algo que le saca provecho, le saca raja, diríamos aquí en Guatemala, ¿verdad? Como una expresión, se le saca el jugo y después se puede botar. Amén. ¿Alguien ya lo trató el enemigo así? ¿Sí? Ya lo exprimió, cuando ya es bagazo, lo puede desechar, ¿sí? En la forma de otras, no el diablo en persona, pero sí en la forma de un montón de cosas. Bueno, ya no vamos a meternos ahí. Usted sabrá. Otra vez contaría algo de mi experiencia, ¿verdad? Entonces, pero pues sí, pasó. Yo me acuerdo que mi papá tuvo este periodo antes de conocer al Señor, donde el alcoholismo lo llevaba a desaparecerse, ¿verdad? Pero él se desaparecía, ¿verdad? Y obviamente tenía otro lugar, ¿verdad? Otro refugio al que iba. Pero cuando la otra señora ya se le acababa el dinero y se acababa todo, sencillamente lo sacaba, ¿verdad? Y ya así sin nada de plata y regresaba a la casa donde mi mamá tenía que ver cómo darle de comer. A eso me refiero, ¿sí? A esa forma, a esa manera, ¿sí? Pero Dios dijo, no, yo quiero este bagazo. Para mí todavía tengo un plan para él, tengo propósito, la providencia divina, ¿verdad? Yo quiero esto que nadie quiere. Porque te cuento que sos apetecible solo en función de lo que tenés o puedes dar para otras personas, para otros seres humanos, a no ser que el amor de Dios esté en tu corazón. A no ser que te quieran porque Dios te ama. A no ser que te aprecien porque sos un hijo o una hija de Dios. De lo contrario, sos desechable. Soy desechable, somos desechables. Pero para Dios, lo menospreciado y lo vil del mundo, ¿verdad? Él lo tomó, lo rescató, lo redimió y lo vistió con nuevas vestiduras. Amén. Y ahora sos importante solo porque Cristo está en ti. Sos importante y valés por la obra y el sacrificio de Jesucristo en tu vida. Amén. Y es el Señor el que entonces a través de esa providencia nos alcanzó y alcanzó a esta moabita, porque fue alcanzar a la moabita primeramente para que una mujer que no era del pueblo de Israel, que no era de la tribu de Judá, ¿verdad? Que no era de esa descendencia de los patriarcas, ¿sí? De los 12 hijos de las tribus de Israel, pudiera ser alcanzada y redimida y decir, yo también quiero a estos que en algún momento su origen fue malo, fue negativo, fue nefasto, ¿verdad? Fue en pecado, yo también los redimo. Y Ruth significa también para nosotros ese pueblo que no pertenecía al pacto de Dios, que ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Pero luego
le da a Noemí una nueva vida, la hace florecer nuevamente, la amarga nuevamente, vuelve a ser alguien con un placer, pero ahora con un placer divino, un placer de Dios, algo que viene, su alegría y su gozo que viene del Señor. Aquella que dijo, ya no me llamen más placentera, ahora llámenme amargura, ¿verdad? Ahora nuevamente florece ante esta gracia de Dios, al ver nuevamente a su descendencia. Dios utiliza a Booz para que ahora él sea el bisabuelo del gran rey David. Y todo esto para que en la providencia de Dios se mantenga o siga o continúe, ¿verdad? Esta línea que va a llevar al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo al Salmo 40. Yo puse mi esperanza en el Señor. Amén. Yo puse mi esperanza en el Señor, y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Me sacó del hoyo de la desesperación, me rescató del cieno pantanoso y plantó mis pies sobre una roca. Me hizo caminar con paso firme. Amén. Y queremos cerrar entonces esta serie, los mensajes, pero esperando y confiando que esta semilla sea plantada en tu corazón. Las obras de la providencia de Dios son su muy santa, sabia y poderosa preservación y gobierno de todas sus criaturas. Y añado, de sus hijos. Y añado, de tu vida. Y de todas las acciones que hagas. Amén. El Señor, todas las cosas, dice, obran para bien para aquellos que le aman a Él, los que conforme a su propósito han sido llamados. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Y en el nombre de Jesús, hoy oro en el nombre de Jesús, que este plan, esto que está en el corazón del Señor, lo que Dios ya preparó de antemano, la concurrencia de caminos, de obras, de acciones, el Señor preparando incluso gente que ni siquiera conoces. ¿Cuántos testimonios no tenemos acá hoy? De personas que vinieron del otro lado del mundo literalmente para añadirse o cumplir el propósito que Dios tenía para tu vida. Y que tú eres el cumplimiento del propósito también de Dios para la vida de esa persona. ¿Cuántos no han sido movidos, movilizados por una situación dura, difícil, trasladados, transportados, ya sea de este país a otro país para que sean bendición para gente que allá no había recibido aún esa bendición? ¿Y cuántos no han venido de otros países acá para recibir esa bendición? A veces podríamos preguntarnos nosotros de una manera natural, ¿y por qué no sucedió allá? Porque usted no sabe. Dios lo sabe. Dios haciendo cosas que de repente uno no le puede encontrar un sentido, no le puede dar una explicación, pero que de repente vemos que concurren, confluyen a los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Dios rescatando hombres, mujeres, que el plan de sus padres en lo natural, en su amargura, en su dolor, en yo qué sé, en su decepción, era abortarlos. Era no darles la vida, pero que nacieron, han crecido y se han encontrado con Jesucristo. Y sus vidas hoy nos bendicen en medio nuestro. Cuántas cosas duras, difíciles, pérdidas incluso, que a nuestro entendimiento no encontramos una razón. Pero como bien lo explicaba con algunas palabras que por lo menos podamos entender,
alguien muy sabio, Dios muchas veces del mayor dolor en la vida de una persona saca el mayor propósito para esa vida. Muchas veces del mayor dolor que la persona puede sufrir, Dios saca el mayor propósito para su vida. Y en el momento donde está el dolor no se entiende, pero en el momento donde el propósito de Dios se cumple, hay celebración, hay gozo, hay alegría. Y esa confianza en Dios es para que, como dijo el salmista, el rey David, has pensado en nosotros, has realizado grandes maravillas. No es posible hablar de todas ellas. Quisiera contarlas, hablar de cada uno, pero su número es incontable. Cuántas cosas Dios ha obrado, ha hecho que sucedan para nuestro bien. Todas las cosas ayudan al bien de aquellos que aman al Señor. Y cuántas cosas Dios no ha hecho una provisión, aún desde antes de que nosotros supiéramos que la íbamos a necesitar. Una provisión que nos alcanzaría en el momento justo, en el momento que se necesitaba, en el momento donde nosotros ya no teníamos ningún recurso o no sabíamos para dónde ir. Y en ese momento Dios ya había preparado una provisión, tal vez incluso con años de anterioridad, para que estuviera en el momento correcto. Es porque las obras de Dios, las obras de su providencia, es que Él, a través de ese plan que tiene para nuestras vidas, de su sabiduría y de su poder, provee, preserva y gobierna nuestras vidas y todas nuestras acciones. Bendito Dios, gracias por hablarnos, Señor, a través del libro de Ruth. Gracias, Señor, porque encontramos una historia que comienza con dolor, con sufrimiento, empieza, Señor, con tribulación, con angustia. Empieza, Señor, con mucha incertidumbre, pero tú ya sabías cómo iba a terminar. Terminaría con gozo, terminaría, Señor, con libertad, terminaría, Señor, con un propósito mucho más grande del que nosotros hubiéramos podido pensar, ni siquiera hubiéramos podido imaginar. Y aquí estamos el día de hoy, Señor, sostenidos por tu providencia, Señor, en el nombre de Jesús. Con tus ojos cerrados, todos con sus ojos cerrados. Es un momento entre el Señor y tú. Pero si hay alguien hoy aquí que necesita entregarle su vida a Jesucristo, si hay alguien hoy aquí que necesita esta salvación del Señor, yo te invito a que te pongas de pie en donde estás en tu asiento. Si hay alguien hoy aquí que Dios ha hablado a tu vida, Dios ha hablado a tu corazón, y diga: yo necesito a Jesús. Gracias, ponte de pie. Si hay alguien más, ponte de pie. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Si te pusiste de pie, te voy a pedir si puedes venir aquí al frente. Vamos a orar por ti el día de hoy y vamos a darle la gloria a Dios por tu vida. ¿Hay alguien más? Yo invito, vamos a dar un momento más. No es que yo le dé, es que el tiempo aprieta, ¿verdad? Pero si hay alguien más que hoy diga: yo quiero entregarle mi vida a Jesús, yo te pido que te levantes y que vengas. Este es el día que hizo el Señor para ti. Y la concurrencia o la confluencia de tantas cosas que han pasado es para un momento como este. Un momento que hoy es como que esos riachuelos se juntan en una corriente mayor hasta llegar al punto donde estás en el camino hacia el destino de Dios para tu vida. Por favor, vamos a orar. Yo voy a invitar a que hagas esta oración, mi hermano,
que repitas hoy conmigo y todos con sus ojos cerrados, que esta confesión de fe siempre esté presente en tu corazón. Así como un día Ruth la hizo. ¿Sí? No me pides que me aparte ni me aleje de ti, porque donde tú vayas yo iré, y donde tú estés yo estaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa fue su confesión de fe, y esa profesión de fe la mantuvo hasta que llegó a ser la misma abuela o bisabuela, ¿verdad?, del rey David. Amén. Un destino poderoso. Así que vas a repetir conmigo esta oración, mi hermano. Vas a decir: Padre, hoy estoy delante de ti en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, yo te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Y te pido hoy, Señor, que al perdonarme me regales tu salvación. Me des la gracia de ser hecho tu hijo, porque hoy yo confieso que Jesucristo es el Señor de mi vida. Amén. 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 El pastor Gustavo te va a apoyar en este momento, apoyándote en el nombre de Jesús. Con sus ojos cerrados. Si hay alguien que hoy diga: Señor, yo me doy cuenta de tu providencia, Señor. Tal vez a veces me ha costado conocer tus caminos, me ha costado entender el propósito que tú tienes para una circunstancia de mi vida. Quizá estás en los momentos donde aquella mujer, ¿verdad?, Noemí, iba con su familia porque no tenía provisión y se tuvo que mover hacia otro lugar. Posiblemente estás en el momento donde ella tuvo la pérdida de su propio esposo y luego de sus 2 hijos. Y después puede ser que estés en la estación donde esta mujer regresa con Ruth, ¿verdad?, a su casa, a su lugar original, pero llega con desesperanza, llega diciendo: ¿qué voy a hacer ahora? Voy a tener que ser tal vez una pordiosera. Y en todo momento seguramente el corazón de esta mujer estuvo en angustia, pero Dios siempre estuvo presente, porque aun cuando se fue con hambre o por el tema de que no había lluvia y no había pan y había sequía, no leemos que murió de hambre. Aun cuando estuvo en un país extranjero, no leemos que se quedó sola. Y cuando regresó a su propia tierra, ¿verdad?, no leemos que quedó mendiga. Hubo alguien que la redimió, alguien que la sustentó. La mano de Dios siempre estuvo ahí. La mano de Dios siempre estuvo ahí. La viuda que dijo: ya solo me como mi último pedazo de pan y una parte es para mi hijo y para mí, y luego nos morimos. Dios sabía el día en que ella tenía el último bocado, literalmente, ¿va? Dios sabía cuándo era que ella tenía el último poco de harina y poco de aceite en su casa. Y ese día llegó el profeta, y ese día llegó la provisión de Dios, y ese día llegó su salvación. Dios lo sabía. Dios sabía que ella no iba a morir de hambre, ni ella ni su hijo. Amén. Así que puede ser que tengas el momento de angustia, de tribulación, pero es el momento también de creer que nada de eso nos separará del amor de Dios. Nada de eso nos separará del plan que Dios tiene para nuestra vida. Y si estás aquí, es porque el Señor aún te sustenta, es porque el Señor aún te provee. Pero es cierto, hay angustia, hay temor a veces. Si ese es tu caso, yo te pido que te pongas de pie, que vengas aquí adelante para que oremos, para que bendigamos tu vida, para que adoremos al Señor, y de esa manera nuestro corazón se llene de fe, porque aquí no se trata si Dios te va a responder o no. No, se trata de creer que Dios sí te va a responder.
porque eso será tu sustento en momentos difíciles. Saber que Dios está ahí. Saber que Dios está contigo. Saber que Dios tiene el control aunque me estén temblando las piernas. Saber que Dios tiene el control aunque yo crea que no está pasando nada. Saber que Dios tiene el control aun cuando yo mire la cuenta, mire el saldo, abra la despensa y ya haya muy poco, un par de latitas tal vez. Amén. Saber que Dios va a llegar a cumplir y seguirá cumpliendo su propósito en nuestra vida. Amén. Si alguien más, pase, porque sabemos que son momentos donde la oración de nuestros hermanos, la oración de la iglesia, la oración de nuestra familia puede ser de gran consuelo, puede ser de fortaleza, ¿verdad? Y sobre todo de apuntalar nuestra fe, ¿sí? De apuntalar nuestra fe, porque vamos a vivir por fe en el nombre de Jesús. Y Dios siempre se acordará de nosotros. He puesto en el Señor toda mi esperanza. Amén. He puesto en el Señor toda mi esperanza y Él oyó mi oración. Aleluya. ¿Hay alguien más? Venga en este momento. Y vamos a invitar a nuestros hermanos que nos dirigen hoy en adoración. Por favor, Cristel, Amy y todos, si podemos adorar al Señor mientras tanto.